En el video anterior expliqué que muchas universidades tienen becas internas, en las que la misma universidad o instituto de investigación y sus profesores financian a los estudiantes de maestría y doctorado. Ahora te voy a explicar diferentes maneras en las que puedes encontrar un profesor que te pague por estudiar una maestría o un doctorado en el exterior. La primera manera es preguntar a los profesores de la institución en la que tú hiciste el pregrado o la licenciatura, o la institución en la que te encuentras actualmente, con qué profesores te recomendarían hacer tu posgrado con base en tus intereses. Los profesores han leído muchos artículos sobre sus temas de investigación y además de eso han hecho muchos contactos a través de su carrera académica, por lo que incluso puede que te ayuden a ponerte en contacto con el investigador en el extranjero para hacer una maestría o un doctorado financiados. La segunda manera es utilizando herramientas como Google Scholar. Google Scholar es un buscador que te permite encontrar publicaciones científicas como libros y artículos, pero también te permite encontrar perfiles de investigadores. Para este ejemplo, supongamos que el tema que a ti te interesa es la conservación de aves en bosques tropicales. Después de hacer clic en buscar, vamos a utilizar el panel de la izquierda para filtrar solamente por artículos que ya han sido publicados desde 2019. La primera publicación que aparece es bastante afín con nuestro tema de búsqueda, por lo que vamos a ingresar a ella. Después del título encontramos la lista de autores, en donde usualmente el primer autor es el que desarrolló los experimentos o la colecta de datos y el análisis, y el último autor por convención suele ser el investigador principal o el director del proyecto. Al hacer clic en el nombre de este último autor vamos a encontrar la institución a la que este investigador principal está afiliado, y para poder asegurarnos de que esta persona es el investigador principal vamos a hacer clic en el link a Google Scholar de este investigador. Lo que encontramos ahora como primera entrada de la búsqueda es el perfil del investigador en Google Scholar y podemos ver que tiene bastantes citaciones, lo que nos indica que efectivamente esta persona debe ser el investigador principal. Ingresamos al perfil en el que vemos nuevamente la afiliación del investigador y podemos filtrar los artículos que ha publicado por año. También podemos ingresar a los títulos haciendo clic en ellos para tener acceso a los artículos y darnos una mejor idea de la investigación que realiza esta persona. En la parte superior encontramos que esta persona efectivamente tiene un correo electrónico verificado en la institución y si hacemos clic en Homepage vamos a ir a la página del investigador en esa institución. Acá encontramos una descripción de lo que la investigadora hace en sus propias palabras y también el email al que podemos contactarla. La tercera manera, que es la que yo utilicé cuando estaba buscando programas de posgrado, es buscar los rankings de las mejores universidades del mundo. Yo te recomiendo que en lugar de obsesionarte o centrarte en las mejores universidades del mundo tales como Harvard o MIT o en las más reconocidas, busques cuáles son los mejores departamentos en tu área de investigación, ya que ninguna universidad es la mejor en todo. Buscando justo ahora rankings de las mejores universidades del mundo en internet, encontré que el de US News es uno de los que nos permite filtrar por tema, entonces vamos a utilizar ese en este momento. Ingresamos al tercer link que nos aparece y lo primero que vamos a ver es un listado general de las mejores universidades del mundo. Podemos utilizar el filtro o el buscador de la izquierda para buscar por el tema que nos interesa. Por ejemplo, si seleccionamos economía, el listado de universidades que vemos es completamente diferente al que encontramos si seleccionamos geociencias. Como vemos que la Universidad de Colorado en Boulder está en tercer lugar, podemos ir a la página web del Departamento de Geociencias de esta universidad para conocer más sobre los profesores vinculados a este departamento. Una vez en el sitio web del departamento, hacemos clic en People y luego en Faculty, es decir, profesores, para poder encontrar una lista de los profesores que están vinculados a este departamento. Algunos departamentos más grandes nos permiten filtrar los profesores por tema de investigación. Sin embargo, este es más pequeño, entonces para encontrar el profesor con el que quisiéramos realizar investigación, tenemos que hacer clic en cada uno de los nombres de la lista general para conocer más sobre la investigación de ese profesor en particular. Al hacer clic en este nombre, por ejemplo, tenemos acceso a una descripción detallada de la investigación que realiza esta persona, y al hacer clic en los links de la parte superior, accedemos a una lista de las publicaciones de este investigador en las que podemos hacer clic para poder leer más sobre el trabajo de esta persona y decidir si realmente la investigación es la que nos interesa.
Una vez que hayas identificado de alguna de estas tres maneras con qué profesor te gustaría hacer el posgrado, el siguiente paso es revisar qué necesitas para presentarte a un programa de maestría o doctorado en el instituto en el que ellos están vinculados y seguir los pasos del proceso de admisión. Este va a ser uno de los temas de un futuro video. El paso final para definir más formalmente si estos profesores estarían dispuestos a contratarte para que tú hagas un posgrado, es decir, una maestría o un doctorado con ellos, es ponerte en contacto con ellos, usualmente a través de un email. Un error que yo cometí durante mi aplicación a programas de doctorado y que olvidé incluir en este video es que yo no contacté a los profesores durante el proceso de aplicación, pues esto no es un requisito en particular en las universidades de Estados Unidos. En un futuro video hablaré más específicamente sobre esto, pero muchas universidades abren convocatorias para estudios de doctorado en Estados Unidos que son similares a las convocatorias para estudios de pregrado o licenciatura y no requieren que al ingresar se haya definido el profesor con el que se va a hacer la tesis de maestría o doctorado. Esto se define normalmente en el segundo o tercer año del programa. Por este motivo, yo no contacté a los profesores de los departamentos a los que yo apliqué para hacer mi doctorado, pero esto es un error porque ellos son contactados por el comité de admisiones y por lo tanto si ellos ya conocen o ya saben sobre ti y saben que tú tienes interés potencialmente en trabajar con ellos durante tu posgrado, puede que te admitan al programa más fácilmente. Por otra parte, esto también te ayuda a ti a saber si ellos simplemente no están interesados en que tú trabajes con ellos o no consideran que tu aplicación sea lo suficientemente fuerte, y puede que te ayuden a orientarte sobre cómo mejorar tu perfil para que puedas ser admitido en un futuro. O por el contrario, puede que ellos te contesten que sí estarían interesados en contratarte y en que hagas un doctorado con ellos, pero por alguna razón no pueden recibirte o no pueden recibirte si no tienes una beca externa, lo cual te ayuda a decidir los pasos a seguir. Mi recomendación final es que utilices la estrategia de no poner todos los huevos en una misma canasta, es decir, que en lugar de presentarte solamente a una institución o contactar solamente a un profesor, selecciones diferentes universidades con diferentes niveles de prestigio y reconocimiento de sus departamentos y también al menos 2 o 3 profesores de cada una de esas instituciones para contactar, para que de esta manera puedas maximizar tus probabilidades de ingresar a un programa financiado de doctorado o de maestría en Estados Unidos. En mi próximo video te voy a explicar cómo puedes escribir los correos electrónicos para contactar a profesores e investigadores. Y si consideras que este video es útil, por favor suscríbete y compártelo con personas a las que les pueda ser útil también.